pero varias de ellas es justo este tema de los espacios. Dicen como que no, que Uribe Schwarzkopf tiene departamentos que son cajas de fósforo. La verdad que si haces un departamento de 120 metros con 3 dormitorios va a estar tan cómodo como el de 300. Claro. Todo depende de cómo le diseñas. Hicimos un edificio de 12 pisos y casi la ciudad me lincha. Casi la ciudad me lincha. O sea, Ixin Ecuador. Cocinas adaptadas a tus necesidades prefabricadas en Alemania, con 10 años de garantía y 0 errores. Ixin Ecuador. Hola con todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Archacast. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Creo que no necesita introducción, pero igual la vamos a hacer. Arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central. En los últimos 47 años ha desarrollado más de 200 proyectos. Ha desempeñado un papel fundamental en el crecimiento de Quito, uno de los más grandes referentes en el campo de construcción inmobiliaria en la ciudad de Quito y el Ecuador, Tommy Schwarzkopf. Un gusto tenerte aquí, Tommy. Muchas gracias por aceptar la entrevista, venir a nuestro espacio. muchas gracias y aquí estoy a las órdenes. Bueno, Tommy, te cuento un poco. Cuando iniciamos este podcast, era sobre todo para orientar también un poco a los estudiantes, a la gente que recién inicia la carrera de arquitectura. Entonces me gustaría iniciar por ahí. ¿A ti qué te motivó a estudiar arquitectura? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Porque de lo que tengo entendido, tu familia se dedicaba a otra cosa. Entonces no hubo una influencia directa de lo que tu familia desarrollaba, sino tú decidiste irte por otro camino porque algo te llamó la atención. Así es, mi familia es una familia de tradición de más de 100 años en el campo textil. eh, en Europa antes de que llegaron al Ecuador y aquí en el Ecuador. No, a mí siempre la creación de espacios, tanto en papel como físicos, desde que tuve 17 años ya los comencé a hacer para mi familia, para un grupo de, de, de amigos que teníamos las quintas en la Merced, las áreas de vestidores, las áreas de baños, los aumentos en las casas. Eh, Eso ya me comenzó a intrigar. Y cuando cursaba yo segundo año de arquitectura, cuando tenía exactamente 19 años, un grupo de empresarios me llamó y me dijo, mira, queremos que te encargues de este edificio que vamos a hacer en la calle Mañosca, y hasta que encontremos un arquitecto te haces cargo tú. Mientras tanto también quiero que me hagas mi casa en San Rafael. Yo tenía 19 años. Entonces terminé haciendo varios edificios a ese grupo y formamos la compañía Uribe Schwarzkopf, que este año cumplimos 50 años de esa aventura. Ya una larga trayectoria. Una larga trayectoria, pero uno siempre uno piensa en los 50 años y después dice, no, pero si recién estoy comenzando. Claro, es que uno como empresario y visionario siempre hay mucho más por hacer, ¿no? Así es. Y también esto que tuviste tu primera obra a los 19 años, ya tener encargos de un edificio a los 20, ¿no te causó capaz algún tipo de inseguridad, algún tipo de miedo el rato que te iba a venir una obra tan grande? ¿O siempre tuviste esa seguridad de que lo ibas a poder realizar? No, miedo la verdad es que miedo no me causó. Eh, Quito Quito era otro tipo de ciudad de la que es ahora, una ciudad tranquila. A las 6 de la tarde era como que tú apagabas el radio, Absoluto. silencio absoluto a las 6 de la tarde. A las 7 de la noche cero tráfico. Era una ciudad muy de convento, una ciudad de convento. La gente en la noche no salía. La gente vivía en casas, la Mariscal, la Floresta. Comenzaba a poblarse Batán Alto. Muy pocos edificios de vivienda, muy pocos.
Entonces, cuando comenzamos a hacer este edificio, era una gran novedad hacer un edificio de 12 pisos de apartamentos pequeños. O sea, aquí la gente vivía con amplitud, o sea, un departamento de 2 dormitorios de 80 metros o de 3 dormitorios de 100 metros. Era una locura pensar que entraba en esa área. Y las cosas fueron cambiando. Hubo una vertiginosa y violenta inmigración a la ciudad, que fue rompiendo todos los esquemas de planificación que tenían en esa época las alcaldías, y desde esa época no se ha logrado tener un plan de un Quito a 30 años o 40 años por todo lo que ha sucedido, ¿no? En los últimos años la gran emigración, primero la cubana, después la colombiana, la cubana, después la venezolana, y la ciudad creció totalmente desordenada, ¿no? Y lo lógico era comenzar a construir en altura. Claro, para llegar a tener una mejor densidad urbana, ¿no? Y que se satisfagan las necesidades con los servicios que ya existen. Así es. Claro, y al tener este primer edificio que tú dices que fue, que prácticamente fue un producto nuevo en el mercado, al tener estos nuevos tipos de vivienda que es mucho más reducido, ¿cómo reaccionó el mercado ante esto? Mira, fue sorpresivo porque no había los medios de publicidad como hay hoy día, no había el internet, eh, había 1 o 2 canales de televisión, era muy caro, la publicidad de la televisión era impensada, el medio de comunicación era la radio o el letrero. Y me recuerdo que ese edificio se puso letrero en la calle, y me recuerdo que antes de los 3 meses él estuvo totalmente vendido. En 3 meses. Y antes de llegar a la planta baja. Porque era algo nuevo, el precio era muy conveniente, no había, había el único crédito que había era el a largo plazo, el único crédito que había es el del IES, porque los créditos de los bancos eran muy cortos, eran a 6 meses renovables, lo que causaba temor en la persona que compraba, porque no sabía si a los 6 meses lo iban a renovar o no lo iban a renovar. Claro. Funcionaban las cédulas hipotecarias para poder financiar, pero el Seguro Social cubría el mercado hipotecario en esa época. Entonces, por el precio y por la centralidad del proyecto era muy fácil vender. Claro, incluso fue una apuesta, por así decirlo, fue algo arriesgado, ¿no? El poner este nuevo producto tan diferente a los espacios amplios que está acostumbrada la gente y haber tenido el éxito que tuvieron con ese proyecto. Así es. Y con este edificio fue que inició Uribe Roscoff. Con ese edificio iniciamos, construimos muchos de los edificios Doral para este grupo, y luego comenzamos ya a hacer nuestros propios edificios. Hicimos Torres Granada, con Mutualista Benalcázar hicimos las Torres de San Isidro, hicimos varias urbanizaciones de casas en Monjas, en Sangolquí, en el norte de Quito, y después comenzamos con el Jockey Club, comenzamos con Torres del Norte, con Parque Real, con Plaza Real. Claro, Fue evolucionando el norte. Hicimos el primer edificio en la República de El Salvador, que era el edificio Fontana. El norte, comenzó a crecer el norte, comenzó a moverse la ciudad hacia el norte, y yo creo que entramos en el mercado en el momento preciso que Quito explosionara. Claro, porque también coger esa como curva ayuda a impulsar la empresa en sí. Porque cuando uno llega muy tarde es más difícil porque hay gente ya, hay otros competidores, ¿no? Que tienen más presencia en el mercado. Así es.
Entonces, el proceso que ha llevado que la empresa llegue a este punto como Uribe Schwarzkopf de ya ser si no es el número uno, debe estar en los primeros tres a nivel nacional. ¿Cuáles son las claves que tú crees que ha llevado a la empresa a este punto? Primero que esta es una empresa absolutamente democrática. Los jefes de área son autónomos. Yo no estoy en la mesa directiva ni siquiera. El marketing se maneja autónomamente. Arquitectura, nuevos proyectos se manejan autónomamente. La gerencia de recursos humanos tiene todo el poder, no es que yo les digo contraten a este o este otro, no entro en ese punto. El hecho de conseguir los mejores elementos para todos los puestos. Tenemos la mejor arquitecta para área pública, tenemos los mejores arquitectos que han estado conmigo mucho tiempo y nuevos que han entrado, que creo que son los mejores arquitectos que hay en el país, en la parte técnica, en la parte de servicio al cliente. Hemos tratado de tener el mejor personal. Tanto es así que la gente no se va de la empresa, la gente se jubila en la empresa. Justo vi que hablabas que hay gente que ha estado aquí contigo más de 40 años. Así, yo tengo un par de... Ya hay gente que se jubiló aquí, que trabajó conmigo más de 40 años, que ya se jubilaron hace 2, 3 años. Maestros que continúan trabajando conmigo, que comenzaron conmigo y que tienen 50 años de trabajar conmigo. Ya trabajan conmigo los hijos y los nietos. Ya generaciones. Ya generaciones. Y lo mismo conmigo, o sea, ya mi hijo es el presidente de la empresa. Yo ocupo el cargo de gerente, pero es un gerente más de, ¿cómo puedo decir?, de consultarme. Ya. Pero ya esta nueva generación que está, ya maneja la empresa de otra manera, de una manera absolutamente técnica. No es como antes que chequeábamos un terreno, nos gustaba y construíamos ahí el edificio. Ahora se hace todo un estudio de marketing, se estudia al cliente, se estudia la zona, se estudia el espacio público, se estudia la sostenibilidad que va a tener el proyecto y luego recién se comienza a diseñar el proyecto. En la época que yo comencé, encontramos un terreno que nos gustaba, entre Felipe Londoño, Bernardo Uribe y yo, y entre los tres decidíamos, bueno, es un buen terreno para hacer departamentos, está fácil, hablábamos con el dueño del terreno, participe, no teníamos el capital para comprar el terreno, pensábamos más o menos, pensábamos en la capacidad del cliente futuro y de acuerdo a eso diseñábamos el edificio. Hoy en día es diferente. Hoy los estudios previos a entrar en un proyecto a veces toman un año. Claro. Antes era inmediato. Así Además que antes nos tocaba dibujar. Claro. Nos dividíamos el dibujo, éramos como 6, 7 personas. Entonces lámina tras lámina, se mancha la lámina, haz nuevamente la lámina, toda la noche dibujando, manchado los dedos, con dolor de cabeza. Pero era una arquitectura más humana. Hoy en día los sistemas que tenemos en computación, tú puedes hacer un edificio de 60 pisos y compaginar servicios con estructura, todo en un solo día. Claro. Eso era imposible antes. Antes, para hacer un edificio al menos tenías 3, 4 meses solo de planificación, y de planificación 8 horas seguiditas de trabajo. Claro, es que era un trabajo mucho más extenso. O sea, yo recuerdo que en la etapa de la carrera en que nos obligaban a hacer todo a mano, me demoraba un montón más. Me gustaba, pero me demoraba tanto haciendo cada línea perfecta porque un trazo hacías mal y ya te mandaba a repetir la lámina. Así es, y que coincidan las láminas
de piso con piso, conducto, conducto, con servicios, era imposible, era imposible. Hoy en día los sistemas te ayudan a que todo entre en orden y que la estructura no te estorbe a la arquitectura, porque vas diseñando y ya la estructura es el factor primordial para el diseño. Antes diseñábamos y la estructura venía después y había que cambiar el diseño. Y después venían los ductos y las instalaciones y había que volver a cambiar el diseño. Hoy en día todo es más fácil, el producto lógicamente es mucho mejor. A mí me asusta mucho esto de la inteligencia artificial y he estado jugando un poquito con eso. Entonces ya prácticamente ya en 1 año o 2 años de aquí ya no tienes que pensar, o sea, Claro. le preguntas todo, te dice todo, te hace todo. Y después ya va a ser como... Y nosotros seremos los robots. Claro. Porque, por ejemplo, justo de esto hablé un poco con Felipe Müller el otro día y le decía que yo creo que el arquitecto, el rol a futuro, va a ser un crítico, porque las herramientas van a generar todo, van a generar todos los planos, todas las instalaciones, y uno solo va a tener como que revisar, como que no, mejor haz esto por aquí, haz esto por acá. Más bien ver que el concepto se implemente en la obra, más que desarrollar los planos técnicos. Ahora, aquí sí, todo comienza en papel, a mano. Eso es una cosa que estamos manteniendo aquí, de los proyectos que diseñamos aquí. Por ejemplo, el U Guayaquil es un proyecto netamente diseñado por los arquitectos aquí de Uribe Schwarzkopf. ¿Ah, sí? Y eso comenzó en un concurso. Dividimos los arquitectos en 2 partes, cada uno presentó su proyecto, todo en papel, y hubo una votación y el proyecto que ganó es el que se está haciendo en Guayaquil. Y después, claro, entró Philip Stark para el diseño de las áreas interiores comunales y terrazas. O sea, ya una vez que el proyecto estaba listo y hecho, o sea, no hubo cambio. Entonces, sí trabajamos esos proyectos a la manera antigua. Cuando salimos, por ejemplo, con arquitectos como Jean Nouvel o Vic, trabajamos con ellos. No es que ellos vienen, ven, hacen y nosotros aceptamos. No, nuestros arquitectos trabajan con ellos. O sea, son parte fundamental del diseño. Está a la mano de Jean Nouvel, está a la mano de Jörg Ingels, pero está también la cabeza de los arquitectos de aquí. Y también su estudio se debe, o sea, su equipo de diseño se debe retroalimentar bastante, ¿no? De tener esta experiencia de trabajar con estos arquitectos de renombre. Claro, yo creo que nos sube el nivel a todos. Hoy en día yo creo que los arquitectos de aquí, de Uribe Schwarzkopf, los arquitectos de Müller 10, de Cristian Vice, de Lucas Correa, del chico Guayasamín, han subido el nivel en tal forma por la presión que ha habido de los arquitectos de afuera que han venido a trabajar aquí. Entonces, yo pienso que el beneficiado es el consumidor. O sea, ya puede escoger un mejor producto, con mejores alternativas, con mejores áreas comunales. Entonces, siempre el ganador es el consumidor. Puede haber mucha crítica, que me gusta, que no me gusta, pero a la larga, esta competencia sana que tenemos entre nosotros aquí, da la oportunidad al consumidor a escoger lo mejor para él. No es como antes que todo era encajado, una caja, el mismo tipo de departamento, era copy-paste, 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 simplemente cambiaba la calle. Hoy en día las variaciones son enormes de acuerdo a las necesidades de un cliente preciso. O sea, no ese cliente preciso es el mismo en todas partes. Entonces yo sí creo que el gran beneficiario de todo esto es el consumidor, es la ciudad, porque no solamente hacemos el proyecto, sino pensamos en el área pública alrededor del proyecto. Tenemos un departamento de área pública aquí sensacional, que ha diseñado, por ejemplo, en Guayaquil, conjuntamente con el grupo holandés que hizo Hills, diseñó la extensión del malecón por 1,5 kilómetros con estaciones
fluviales, con playas, con áreas verdes, ya no el malecón de cemento, sino pensando en la parte humana, en el sol. El malecón actual para esa época era perfecto, pero no tenía protección de sol, no tenía área verde, era simplemente una vereda grande. Hoy en día el nuevo malecón es un verdadero parque lineal, lo que se va a construir en Guayaquil. Lo que queremos hacer al lado de Botánico, todo este bosque que queremos hacer, este jardín botánico, le va a dar, no solamente con las áreas comunales que tiene ese proyecto, pero va a estar al lado de un excelente parque que es para toda la ciudadanía. Entonces sí pensamos mucho en las áreas públicas, pensamos en que las veredas tienen que ser caminables, que hay que pensar mucho en el tráfico, hay que pensar mucho en el contorno del proyecto. Entonces sí ha variado mucho, no solo nosotros, aquí hay grandes arquitectos en Quito que piensan exactamente igual, pero a la larga, a pesar de toda la crítica que quieran dar, el consumidor gana. Claro. Y a la larga el consumidor es el rey. Claro. Y mucho de lo que me gusta lo que más me llama la atención de su trabajo es que ustedes buscaron el agregar un buen diseño o algún diseño que vaya fuera de lo común y hacerlo rentable. Y eso cambia la mentalidad en sí del sector inmobiliario. Porque antes era mucho de que sácame el máximo departamento con la misma forma del terreno para aprovechar exactamente cada centímetro del terreno y quedaban solo como que estos cubos, ¿no? Y no daban como que espacio al arquitecto que muestre lo que puede hacer para mejorar la calidad de vida. Mientras que ustedes están motivando a este lado. Y pensando en el futuro de la ciudad, o sea, pensando después de la pandemia, creo que tuvimos una lección todos, el encerrarnos, no poder salir del departamento. Entonces yo sí he pensado y he dicho, tenemos que crear no solamente condominios, sino comunidades. Y eso ha pasado, los últimos proyectos que hemos hecho se han creado comunidades, que si viene una nueva pandemia, cierran la puerta del condominio y lo tienen todo adentro, lo tienen todo, absolutamente todo, desde peluquerías, cancha de fútbol, cancha de acuarela, por ejemplo, cancha de tenis, cancha de fútbol, piscina semiolímpica, piscinas individuales, discoteca para niños, pista de hielo, un gran gimnasio. Entonces, el crear estas comunidades te cambia esa mentalidad que lamentablemente tuvimos en la pandemia, que era como que nos encarcelamos. Claro. Y bueno, puede haber más pandemias, pero eso nos ha dado el ejemplo de que la gente puede vivir en comunidad, no solamente vivir en un edificio y no conocer a los vecinos, sino convivir con los vecinos, esas áreas comunales importantes. Por ejemplo, un proyecto en el que vi que esto se nota claramente es en el EPIC, porque tienen estos como parques que se desarrollan alrededor del proyecto, que me parece que son como 3, ¿no? Sí. Que son espacios comunales, en que la gente va a llegar, va a interactuar, se va a conocer con los vecinos justo, con los de una torre, con los de la otra, que eso es algo que se perdía bastante, porque, por ejemplo, yo en lo personal, yo vivo en un departamento y conozco como que unos 2 de mis vecinos, no conozco a nadie más, y nunca hay esta como que relación, esta interacción, ¿no? Que eso es bueno que se busque motivar, este sentido de comunidad. Tenemos, por ejemplo, en Yucumbayán, es una comunidad, hacen sus eventos para los copropietarios, todos los fines de semana hay un evento para copropietarios. En Acuarela, por ejemplo, que es donde la mayor área comunal hay, porque es el proyecto más grande, por ejemplo, la semana pasada, entre los copropietarios hubo un concurso de bandas de rock de los muchachos. Hubo campeonato de tenis, campeonato de squash, tienen profesores para niños de natación, tienen profesores del gimnasio, profesor de yoga. Entonces se va conociendo la gente y ya no necesita hacer amigos invitando a su departamento, no, simplemente saliendo de su departamento y asistiendo a las áreas comunales, va a tener con quién almorzar, con quién conversar. Todos esos
todas esas enseñanzas que nos dio la pandemia. Entonces cada vez hacemos mejores áreas comunales, tratamos de hacer mejores departamentos, o sea, siempre hay que mejorar, ¿no? Mejores acabados. Para eso nuestros grupos de diseño interior viajan por todo el mundo, van a la Feria de Milano, van a Bogotá, van a Estados Unidos a las ferias, y siempre tratamos de traer mejores productos y mejores ideas. Y eso no solo nosotros, no quiero decir que solo nosotros lo hacemos, lo hacen muchas de las empresas de Quito. Innovar, si le puedes dar un mejor mueble de cocina al departamento, por el mismo dinero consigues, por medio del diseño y de nuevos elementos, le das un mejor mueble de cocina, le das un mejor baño, le das mejores griferías, mejores pisos. O sea, todo es hoy en día la comunicación, la globalización te permite conseguir los mejores productos. Con el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, el nivel de acabados aquí va a mejorarse sustancialmente. Claro, y siempre pensando primero en consumidor, ¿no? Cómo responde el cliente, qué es lo que necesita en verdad el cliente. Y hay veces que, como la arquitectura es una carrera muy crítica, estoy seguro que has de haber escuchado muchas críticas que llegan respecto a cómo trabaja tu empresa, que la verdad yo no estoy de acuerdo porque siempre he discrepado eso cuando hemos conversado, pero varias de ellas es justo este tema de los espacios. Dicen como que no, que Uribe Schwarzkopf tiene departamentos que son cajas de fósforo. Y yo digo, no, es que no estás pensando en verdad en cuál es el usuario que va a estar en ese departamento. Así es. No es alguien que va a pasar ahí metido todo el día. Y para eso, si quiere hacer otras actividades, tiene las áreas comunales y no necesita tener un amplio departamento gigante, ¿no? Mira, diseñamos de todo de acuerdo al cliente. Claro. Diseñamos de todo de acuerdo al cliente. Hay clientes que vienen un día por semana de fuera de la ciudad y que lo único que necesitan es un estudio. Un estudio para tener su base en Quito, tener su sitio de dormir. Ha sido un éxito haber diseñado esos estudios. Y no es que lo inventamos nosotros. Claro. No es que lo inventamos nosotros. Viajes a Japón, viajes a Europa. Hace mucho tiempo, ya se hacía estos estudios. Lo que pasa es que la ideología que había aquí, me recuerdo cuando yo hice el primer proyecto, aquí un departamento de menos de 300 metros cuadrados ya era una caja. Ya había críticas tremendas sobre qué chiquito el departamento, cómo pueden meter en 300 metros 3 dormitorios. Y la verdad que si haces un departamento de 120 metros con 3 dormitorios, va a estar tan cómodo como el de 300. Claro. Todo depende de cómo le diseñas y qué necesidades tienes. Han cambiado también la forma de vida de los ecuatorianos. Y yo me recuerdo cuando hice el primer edificio, hice algunos departamentos con cocinas abiertas. Eso era inaceptable, inaceptable. ¿Cómo puedes unir la cocina a la sala y al comedor? Era inaceptable. Si este arquitecto está loco. Ajá. Hoy en día, yo pienso que hoy en día nadie quiere una cocina cerrada. No, ahora en todo lado siempre es abierto. Quieres la cocina abierta porque tú mismo te cocinas, te sientas, ocupas de bar, pero eso hace 50 años era una locura. Era una locura tener una cocina abierta, o sea, era como que está loco, los olores. Hoy en día ha cambiado mucho la forma de vida. Ha cambiado mucho. Ahora quieres el menor espacio con el mejor uso. Y quieres tener tu piscina, quieres tener tu cancha de squash, quieres irte al gimnasio. Entonces tú llegas a tu departamento, tienes las áreas suficientes y puedes salir a caminar afuera. Porque dentro de estas áreas comunales tienes hasta sitios para caminar, para correr. Entonces la vida nos ha enseñado que todo va cambiando y no sé lo que pasará de aquí a 10 años. Cómo
van a cambiar nuestras costumbres. Pero pensando en el consumidor, yo creo que eso es lo que hemos hecho nosotros con nuestros departamentos de marketing y de investigación. Vamos evolucionando y innovando. Y claro, eso trae críticas. Estoy acostumbrado, me acuerdo perfectamente cuando hicimos el edificio La Fontana en la República de El Salvador. Había el colegio Cotopaxi al lado, todos eran casitas, no había ningún edificio, no había el centro comercial Quicentro, había simplemente un par de almacencitos ahí. Hicimos un edificio de 12 pisos y casi la ciudad me lincha. Casi la ciudad me lincha, o sea, no había el internet, gracias a Dios, en esa época, pero había los comentarios, en el comercio tenía una cosa de comentarios, y en la radio, y tiene que entrarte por aquí, salirte por acá. Y claro, te molesta, pero hablas con tus profesores, porque tienes tus ídolos, así como en el fútbol tienes tus ídolos, arquitectos a los que les consultas, te dicen está bien, tranquilo, estás innovando, estás haciendo, no estás haciendo un daño a nadie. Ese va a ser el nuevo centro de Quito. Me acuerdo cuando hicimos La Fontana, ¿no? Porque había el Estadio Olímpico Atahualpa, habían hecho de experimento el Centro Comercial Naciones Unidas, era un experimento que habían hecho de edificios, y la gente se quejaba de todo, ¿no? Claro. Querían que la ciudad sea de casas de 2 pisos, y hoy en día ha cambiado la mentalidad también. Todavía tenemos críticos que piensan diferente, que yo les respeto, que piensan que la ciudad tiene que expandirse 200 kilómetros para que todos vivamos en casas de 1 piso. Piensan eso todavía, les respeto, pero yo pienso que la nueva generación de arquitectos que tú les has hecho entrevistas ya piensan diferente, ya piensan cómo innovo, cómo hago íconos para la ciudad, cómo me integro al espacio público, algo que no se hacía antes. Entonces tienes muchos muchachos, arquitectos nuevos, de un talento impresionante, porque han aceptado esto de que hay que innovar, no importa la crítica. Porque justo, y lo que me comentas del primer edificio que hicieron en la República de El Salvador, se ha repetido exactamente la misma crítica, o muy parecida. Justo cuando hicieron el Icon, de lo que yo más escuchaba es decían cómo van a hacer un edificio de 32 pisos, me parece que tiene, cuando el edificio de al lado tiene como 15. Entonces es justo lo mismo, ¿no? Antes tienes las casas de 2 pisos, hiciste el primer edificio de 12 pisos, y esa es la misma resistencia que hay siempre al cambio. Y ahorita se están comenzando, no solo ustedes, varias constructoras, a buscar crecer en altura, ¿no? Mediante la normativa de la ecoeficiencia. Así es. Mira, cuando se comenzó a diseñar el edificio Condesa, habíamos hecho el edificio Unique, y una de las condiciones era, hay que hacer un diseño que no le estorbe al Unique, que no les estorbe que no le estorbe a la mayoría de departamentos su vista al Pichincha. Y contactamos con varios arquitectos, hicimos planos aquí que los aprobamos primero en el municipio, y entre todos no nos gustaban los planos. No es que salimos a buscar al arquitecto de afuera porque no lo íbamos a hacer nosotros. Hicimos varios proyectos y no nos convencieron los proyectos que hicimos, que es algo importante en un arquitecto, decir, bueno, diseñé esto, pero no estoy convencido. No es lo que quiero hacer ahí. Contactamos a Matt, a los arquitectos Matt, y lo primero que hicieron ver el entorno, y la forma del edificio Condesa es una forma de proteger el edificio Unique. Si tú ves todos los estudios de sol que hicimos y los de viento y todo, era para que el edificio Unique no esté atrapado. Entonces tú ves la forma la forma del Condesa, esa forma en la parte de la mitad, es justamente para que el Unique siga teniendo la vista. No solo la vista, la luz.
La luz. la luz. Entonces, a veces tú haces un proyecto y no lo llevas a cabo porque, que nos ha pasado mucho, no lo llevas a cabo porque nos sentamos con los arquitectos y votamos y decimos, no, no, no está bien para ese sitio. O sea, hay que saber decir, lo que hice está chévere para mí, pero no está chévere para los demás. Claro. Y así nació Condesa. Y por eso nos fuimos con estos arquitectos, porque la solución de ellos, porque tenemos muchas propuestas. Estuvimos a punto de trabajar con el arquitecto uruguayo que falleció. Falleció una semana después de que se le visitó en su oficina. Él tenía unas ideas sobresalientes para un proyecto que estamos haciendo en Guayaquil. Y ahora lo estamos haciendo nosotros. Hemos hecho 10 diferentes planos, porque es un proyecto que va a ser prácticamente un pueblito. Y no nos gustaba ninguno. Terminábamos el proyecto, decíamos, no, comencemos otra vez. Y comencemos otra vez. Entonces, lo bueno de tener un grupo así de arquitectos jóvenes y darles la palabra y que te puedan decir, no, lo que tú estás haciendo no me gusta, no queda ahí, no está bien para la ciudad, hace que evoluciones, que innoves y que trates de sacar el mejor producto para el consumidor, para la ciudad y para el espacio público. Claro. ¿Y estos primeros contactos con estos grandes estudios, cómo fueron? ¿Cuándo fue que se tomó esta decisión de tal vez pensar en tener estos grandes referentes internacionales aquí en Quito? Llegó un momento que dijimos, tenemos que innovar en diseño, tenemos que innovar en acabados. Y tuvimos el contacto con Bernardo Fort Brescia, que es un arquitecto peruano que tiene su base en Miami. Bueno, ahora tienen oficinas en Nueva York, en Hong Kong, en Shanghái, en París. Y él conocía perfectamente lo que es Quito, siendo un arquitecto peruano que ha venido muchas veces a Quito. Comprendió perfecto lo que queríamos, a pesar de que nosotros también habíamos hecho planos. Entonces con él hicimos You Quito, You Cumbayá, Atelier y Yo. Entonces tanto en estos 3 proyectos dijimos, pero necesitamos también en la parte interna una innovación en diseño interno. Entonces ahí se hizo 2 proyectos con Philip Stark, You Quito, You Cumbayá. Contactamos con esta firma You. You es una firma a nivel mundial, que es una firma de diseño, especialmente de diseño interior. Hacen hoteles, es una firma muy grande, con tal vez los mejores diseñadores del mundo trabajan con esta firma. Entonces se hizo dos proyectos con Philip Stark en arquitectura interior y un proyecto con Marcel Wonders, que justo está aquí, vino a ver cómo quedó su obra en el edificio O. Porque no solamente es estar durante la construcción, sino ver lo que hice con la gente quiero hablar con la gente que vive ahí. Eso hizo Marcel. Entonces ayer estuvo con todos los propietarios del proyecto preguntándoles, a ver, ¿te gusta lo que hice aquí? ¿Te gusta cómo vives? ¿Te gustan estos diseños? ¿Por qué? Le preguntaron, ¿y por qué hiciste este diseño así? ¿Por qué? Y el gusto del consumidor de estar con esta estrella de diseño explicándole por qué hizo qué, por qué escogió esa grifería, por qué el lobby es así, por qué los acabados en la piscina. Entonces le das una satisfacción al consumidor de saber que tiene lo mejor que se pudo hacer en ese rato. Claro, es que así también, como arquitecto, primero tienes la retroalimentación de que funcionó como esperaste, y también el cliente, al entender cuál fue el proceso que llevó a cabo el proyecto, le hace que sienta más valor, ¿no? Que no es solo un departamento cualquiera, sino que fue todo el pensamiento que hubo detrás de esto. Y todo esto ha hecho que grandes arquitectos nos llamen y nos digan, queremos trabajar con ustedes. Trabajamos con Vic,
que ahora inclusive está un poco polémico porque está haciendo esta ciudad en la ciudad lineal que están haciendo en Arabia Saudita. Ha ganado premios internacionales. Jean Nouvel, que es un genio, ganador de un premio Pritzker, hizo el Museo de Abu Dhabi, el Museo de Qatar, el Louvre de Abu Dhabi, hizo la Sinfónica de París, el edificio del MoMA en Nueva York. O sea, un arquitecto, un profesor. En un momento dado, comenzamos a trabajar con Richard Mayer. Tuvo su problema que salió de la oficina. Tenemos una gran relación con Richard Mayer. Lamentablemente ya no diseña él, dejó en su oficina el diseño, pero logramos trabajar un poco con él. Un gran arquitecto, Richard Mayer. Con Moshe Safdie, que fue como volver a la universidad, fue decano por muchos años de Harvard. El edificio Cornell fue como asistir a la universidad nuevamente, porque los diseños con él era línea por línea el porqué del diseño, por qué cambio el sistema de estructura. El sistema de estructura de Cornell es una innovación total, ¿no? Entonces, trabajar con él fue aprender, y los muchachos y los arquitectos aquí aprendieron con él, porque no era simplemente yo hago esto así, ¿por qué? Era como una clase. Estoy haciendo esto así por esto, por esto, por esto otro. Era como una clase de arquitectura. Trabajar con Carlos Zapata, que es un arquitecto que vivió en el Ecuador, que sabía las costumbres, que hizo el UNIC, que ahora está muy, muy fuerte en Estados Unidos, en China, en Vietnam. También fue un placer. Trabajamos con Christian Wiese, muchos edificios, con Müller 10, excelente, nos comprendimos perfecto, cero problema. Ellos van a llegar a ser, para mi punto de vista, van a llegar a ser íconos en arquitectura en el Ecuador. Sí, y no le digo para alabarle, le digo por la forma como ellos trabajan. Sí, ahí concuerdo totalmente, porque no recuerdo si la entrevista con Felipe sale antes o después de esta, pero ahí vayan a verla. Pero no le cuenten, ¿no? Y justo el proceso que él tiene de diseño me encanta. O sea, me encanta la forma de pensar el estudio y cómo ellos conciben su arquitectura. Dese cuenta que hacemos una cita con Kenzo Kuma. Joseph viaja a Japón y la sorpresa, ya está la maqueta. Ya está el proyecto, sin ninguna obligación. Claro. O sea, no hay ninguna obligación. Aquí está el proyecto, quieren hacer conmigo, perfecto, un proyecto espectacular que va a ir en la Chiris y República del Salvador, luego de Condesa. Entonces, ellos ya oyen de nosotros, ya nos escriben. Ya nos escriben, por ejemplo, el grupo de Sada Hadid México nos ha estado escribiendo, otros arquitectos mexicanos. Por ejemplo, trabajamos un proyecto botánico con Tatiana Bilbao, que es una arquitecta totalmente social. No es una arquitecta que te va a hacer un edificio de departamentos de 400 metros. O sea, ella va a pensar mucho en el medio ambiente. Ha habido muchas críticas. El rato que esté listo el proyecto, no sé dónde se van a meter los críticos, porque es un proyecto que totalmente trabaja con la naturaleza del sector, totalmente trabaja con la sociología del entorno. O sea, ella lo ha estudiado muy bien. Y claro, la crítica en ese proyecto se ha ido apagando, pero cuando esté listo, yo quisiera que los críticos vayan a visitarlo, porque no solamente es de escribir en Twitter e insultar, es de comprender por qué se hacen las cosas. Claro. Porque es igual, había muchos críticos de los autos eléctricos. Pero ¿por qué se hacen los autos eléctricos? ¿Qué es lo que queremos con los autos eléctricos? No es que queremos ir más rápido, ni nada. Lo que queremos es tener un medio ambiente limpio. Claro, y justo con este proyecto botánico, las críticas más se orientaban también al entorno urbano, ¿no? Al tráfico que puede ocasionar el densificar esa zona. Pero tú me comentas que también tienen aquí un departamento de urbanismo prácticamente, claro, en el que tienen todo este análisis. Mira, cuando se hizo Acuarela,
decían que el tráfico va a ser caótico, que Acuarela va a dañar el tráfico de Cumbayá. El tráfico que va a ocasionar Acuarela en relación al tráfico de Cumbayá es el 0.01%. Hoy el tráfico de Cumbayá es así por la mala planificación de la ciudad. Claro. No es por culpa de un proyecto o por otro proyecto. Es porque hacen una calle, destapan la calle para cambiar la tubería de agua potable y dejan botado 6 meses. Entonces, lógico que hay tráfico. Claro. Y no es culpa del colegio menor, ni es culpa de la universidad, no, es culpa de la mala planificación que tuvo el municipio en un momento de que hizo un contrato y dejó que no terminen el contrato, o que no hay una planificación de ciudad a largo plazo. ¿Cómo voy a hacer las vías? Yo tengo esperanza en esta nueva alcaldía, porque sé que el alcalde es planificador, y espero que al fin haya una planificación de la ciudad a 30 años real. Claro, porque también lo que mucho pasa es que hacen un plan que se supone que sí es para 20, 30 años, viene nueva alcaldía y votan todo lo anterior. Dicen como que vamos de cero y así no se continúa. No tiene que ser como política de Estado, este es el plan. Ahorita están cambiando, no aprueban todavía los nuevos cambios de zonificación, que es vergonzoso. La última alcaldía terminó sin aprobarlos, si sabías de eso. Llegó a primera sesión y como son 2 sesiones de consejo para aprobar, no lo aprobaron. Entonces están en limbo muchas cosas. Entonces eso es lo que está pasando en Quito. O sea, si tú dices del tráfico, claro, si no logran aprobar una nueva zonificación que tenían que haber aprobado hace 3 años, no logran aprobar nada. Claro, y eso estanca todo, porque aunque uno quiera desarrollar ya los proyectos con la nueva visión acorde al plan, si no la aprueban no puedes hacerlo. No tienes reglas claras. Claro, y esto involucra mucho lo que se proyectaba que en el Parque Bicentenario iba a ser como un nuevo centro de ciudad, ¿no? Como es en la Carolina ahorita. Y no se ha comenzado a desarrollar ahí los proyectos como porque estuvieron mal hechas las ordenanzas, pero tengo entendido que eso ya se comprende. Tengo entendido que el alcalde nuevo va a hacer un gran parque ahí, que es lo que hay que hacer, hay que levantar ese asfalto. Lo primero que hay que hacer es que levantar el asfalto. Tú no puedes tener un parque encima de asfalto. Claro. Tienes que levantar el asfalto y hacer un verdadero parque grande de Quito. Y eso va a ser la nueva Carolina, ese va a ser el nuevo futuro de Quito. Pero tienes que cambiar las ordenanzas para facilitar a que se desarrolle y no poner tanta traba como son las ordenanzas anteriores, que tú ves que no se ha hecho un solo proyecto. Claro. Por ejemplo, algo que también vi que han dejado en pausa es el tema del corredor metropolitano, que fue un gran concurso, una gran propuesta, igual que involucraba zonificaciones y todo a lo largo de toda la 10 de agosto, y no ha seguido el desarrollo de ese proyecto. O sea, dejó ahí. La 10 de agosto tiene que desaparecer como es ahora. Tiene que haber un parque lineal en la mitad. Hay que rehacer todos los edificios abandonados de la 10 de agosto. La troncal, no... La troncal, ¿cuántos años viene la planificación de la troncal? 20. Creo que 20 años. Han tomado terrenos, han cambiado los planos 100 veces. Pero es hora de hacerla, porque la Simón Bolívar es una catástrofe. Y por eso hay tanto accidente, porque el tráfico es demasiado fuerte y necesitas esa troncal para... Ya Quito ha crecido, necesitas esa troncal porque te llegan los camiones, lamentablemente no tenemos tren, entonces toda la carga que viene del puerto para pasar al norte necesita la troncal. Entonces va por la Simón Bolívar y eso causa miles de accidentes. Pero la troncal está planificada hace más de 20 años. Ha habido cambios que han ido arreglando, pero ahorita ya está. Pero yo no veo señas de que la comiencen a hacer. Claro, es que este tema de la organización municipal, y eso es lo bueno que ustedes también buscan tener esta influencia en el entorno urbano. Entonces yo asumo que trabajan muy de mano del municipio también. ¿O no existe esta relación directa con el municipio para pensar urbanamente la ciudad? Existe y depende de quiénes... ¿Qué están haciendo? No sé. Depende, existe y depende mucho de la voluntad municipal en la silla vacía. En la silla vacía están la gente de constructores positivos. El hecho es que no simplemente les oiga,
porque va el representante de constructores positivos, explica, habla, y es como oídos sordos. Entonces, representa a cientos de constructores, entonces, con experiencia. Entonces, esa silla vacía, algún momento tiene que ser una silla con voto, porque no solamente una silla de crítica, porque la gente que va allá sabe lo que está pasando con la ciudad. Claro. Y representa a todos quienes construimos y diseñamos. Entonces, el problema es que la silla vacía termina siendo la silla vacía. Solo les entra por una oreja y sale por la otra. Exacto. No, claro, es que se tiene que tomar, sobre todo con este grupo de constructores positivos, que son de las constructoras más grandes de la ciudad, se debería tomar muy en cuenta sus comentarios, ¿no? Porque también tienen sus propios análisis, sus propios estudios, y trabajar con el municipio debería haber esta apertura. Eso es algo que yo siempre he dicho. Yo construí en Manta, mi familia también sigue la construcción inmobiliaria, claro que a una escala muy diferente, pero nos dedicamos a eso. Y yo siempre había motivado que tenemos que tener puerta abierta a trabajar con el municipio, porque el unir el público con el privado, el tener esta interacción, trabajar juntos para el desarrollo de la ciudad, es lo que en verdad puede llegar a tener un cambio, ¿no? Una influencia. Porque el municipio solo tal vez no lo logre. Y el privado solo tampoco. No, tiene que ser entre los dos. Yo sé que la academia tiene sus ideas, pero al poner esas ideas en práctica, estamos nosotros los que estamos en práctica. Claro. Entonces la academia también tiene que escucharnos, porque no todo está en el papel y en el lápiz. Sí. Y justo eso, en la academia mucho algo que está ahorita el tema es de que la arquitectura no se debe ver como un negocio. Entonces ahí vienen también muchas críticas de que si uno se dedica a la construcción inmobiliaria, te ven mal. Porque dicen, no, es que tú estás buscando solo hacer plata, no estás pensando en verdad en el usuario ni nada. ¿Tú cómo es tu postura frente a esto? Mira, lamentablemente la academia también es un negocio. Porque si te vas a dar clase, también te vas a dar clase para subsistir. Ah. Entonces, yo no creo que nadie dé clase gratis. Así de lleno. Y en la parte práctica, igual. O sea, los arquitectos que están aquí ganan su sueldo, ganan sus extras, ganan sus premios. La empresa no es una empresa que hace millones, es una empresa que ocupa muchos trabajadores. O sea, ya tenemos una responsabilidad social. O sea, no es que gané mucha plata en ese edificio y les dice ganar mucha plata a mis inversionistas, porque aquí la mayoría de proyectos tienen muchos inversionistas. No es eso, es la responsabilidad social que tú tienes con todo este grupo que viene atrás. Casi 3,000 obreros, eso multiplica por 4 y 5, estás hablando de 15,000 familias que están viviendo de ti. Entonces, si la academia dice, tú solo diseñas para hacer plata, y tú le tienes que decir, ¿y tú qué haces por esas 15,000 familias que están viviendo de mí? ¿Qué haces tú por ellos? O sea, ellos que se mueran de hambre porque la academia quiere que Quito no tenga más de 3 pisos. Claro. Y Tommy, para jóvenes arquitectos que están pensando en esto de cómo pasar del solo ser un dibujante a también ser un gran empresario en el tema de la arquitectura, ¿cuál camino crees o qué sugerencia les podrías dar para como que romper este esquema? Mira, hay un dicho muy bueno aquí. Para cruzar el río tienes que mojarte los pies. O sea, el que no quiere mojarse los pies y quiere ser estático, nunca va a llegar a nada. El que no se arriesga, nunca va a tener éxito. Siempre va a tener su sitio estable. Es cuestión de arriesgarse, como cualquier otra profesión. La arquitectura es cuestión de arriesgarte. O sea, ya te contratan para un proyecto. No hagas lo de siempre, arriésgate. Saca todo lo que tienes en la cabeza y no pienses en lo que te van a decir. Piensa en lo que tú quieres. Arriésgate en tu diseño. Sé diferente a los demás. No copies. No, sé diferente a los demás. O sea,
lánzate. Así tengas que repetir 3 veces, pero lánzate. No es que vas a hacer lo mismo, las 4 paredes, lo único que le cambio es la fachaleta, le cambio el color del vidrio. No, lánzate, lánzate. Innova las cosas. Lo primero que tiene que hacer un arquitecto es viajar, gastarse en viajar, a ir a ver a estos grandes maestros de arquitectura lo que hacen. No te digo que viajes para copiar, viaja para inspirarte, viaja para ver las obras de Jean Nouvel, para ver las obras de Philip Johnson, que ya falleció hace mucho tiempo, de Richard Mayer, las nuevas obras de Gerd Ingels, de tanto arquitecto genial. Viaja. Y eso te va a dar ideas, te va a dejar soltar el freno. Es un muy buen punto, la verdad. Eso, por ejemplo, eso es algo que yo he sentido que a mí personalmente me ha faltado, ponerme a viajar. Que eso es lo que sí tengo planeado, que sí o sí tengo que irme a dar un tour ahí arquitectónico. Un tour de arquitectura. Yo lo primero que hice cuando yo tenía 18 años, me fui a Chicago. Porque había leído Chicago, la capital de arquitectura, tiene tour de arquitectura, y arquitectura hecha en los 40 y en los 50. Y cuando llegué a Chicago, más que a Nueva York, me quedé deslumbrado en Chicago. Y te estoy hablando de arquitectura de los 40 y de los 50. Claro. Entonces Chicago en un momento era la capital de arquitectura del mundo. Claro, es que la escuela de Chicago ya hasta se ven todas las clases. Pero tienes que ir a ver, tienes que ir a sentirlo, a estar parado debajo, a caminar por el parque, a caminar por la calle principal y ver cómo se fusionan los edificios. Eso es lo primero que hice. Y después sí, arriesgarte, o sea, ir a ver otros. Ahora, yo no conozco Dubái, me falta ver esos edificios. No es que me guste o no me guste, pero quiero ir a ver lo que han hecho, o sea, quiero ir a ver esta locura que están haciendo en Arabia Saudita, esa ciudad lineal. Todo eso te da ideas, entra en tu mente como que fuera tu mente una computadora y de ahí vas a sacar algo. Claro. Y eso es un punto muy importante porque justo yo recién estuve leyendo este libro clásico de la arquitectura de Atmospheres de Peter Zumthor. Y es justo esto de vivir la arquitectura, ¿no? Para sentir la atmósfera, el ambiente que hay, ¿no? En cada obra. Porque por una foto no vas a lograr percibir eso. Pero ya estando ahí, sientes hasta la materialidad, cómo influye en el espacio. Te vas, en el 67, Moshe Sardi ganó el premio Habitat con su casa de cubos, con su edificio de cubos en Montreal. Entonces tú dices, en el 67, ¿qué arquitectura habría en el 67? Pero hoy en día vas a conocer y es como que eso está como hecho hoy. O sea, la visión de un genio hace 80 años, ¿no? Es como que está vivo. Entonces tienes que ir y todo eso te alimenta, te va alimentando y a la larga eso que te alimenta te da un producto, o sea, te arriesgas y dices, pucha, yo no voy a hacer lo mismo que todos, o sea, yo tengo que hacer algo diferente, tengo que mejorarle la vida al que vive ahí. Ya no puedo hacer la casa que tiene el corredor de 20 metros y alrededor los cuartitos, no, tengo que reducir ese tamaño y darle hacerle algo más práctico. Claro, es que uno tiene que siempre estar con la mente abierta, ¿no? Como que no necesariamente incluso cerrarse completamente a sus posturas, sino tener abierto, analizar los proyectos y ver escuchar, cómo se ha resuelto, escucharles a estos, escucharle a Moshe Sardi, escucharle a Jean Nouvel. Escucharle a Jean Nouvel es, hace 3 semanas estuve con él, con Jean Nouvel, discutiendo la última parte del proyecto Acuarela. Y comienza a hablar con él y te explica el porqué hasta del pedacito de la terraza. Entonces, yo ya soy viejo, pero sigo aprendiendo. Claro, es que nunca se deja de aprender. Sí, y tratar con escucharles. Hay podcasts de los mejores arquitectos del mundo. Escucharles por qué
diseñaron de tal manera tal cosa que tiene tanta crítica. Escucharle a Calatrava, que en algunos países le tratan de matar, escucharle por qué lo hizo, por qué se arriesgó y hizo esas formas. Y cuando le escuchas, dices, sí, tenías razón. Pero el crítico no escucha. Entonces el crítico ve y dice, no, eso me quita la vista de aquí, me quita la vista de acá, no sirve. Pero el usuario es el que ganó. Claro. Y la arquitectura es para la persona, a fin de cuentas, ¿no? Así es. No es para los críticos ni para los arquitectos, es para la persona Es que para vive. el que va a vivir ahí, para el que va a caminar ahí, el que va a pasar ese puente que no les gusta a los críticos. ¿Y por qué está el puente hecho así? Y cuando le oyes a Calatrava, dices, sí, el gallo tenía razón. Claro que sí. Tommy, muchas gracias por haber venido a este espacio. Muchas gracias. Igual vamos a seguir teniendo más capítulos, ya saben, pueden venir al siguiente episodio. Un gusto haberte tenido aquí. Gracias a nuestro auspiciante también Ixina, que te mandaron un regalito aquí, que te quiero pasar, que es un vino. Muchas gracias. Que espero te guste, no he probado yo. Ya voy a pedir que me deberían regalar a mí también un. Muchas gracias. Y es de la bodega Dos Hemisferios. Escuché que es de Guayaquil, ¿no? Esta bodega es hecha por un compañero mío de colegio. Él fue mi compañero, Billy Wright fue mi compañero de pre-kinder a sexto curso. Y claro, es de su negocio, el negocio de la familia es el grupo Supermaxi. Pero él siempre tenía este picazón del vino. Quería su viñedo. Y ahora está produciendo un gran vino. ¿Ah, sí? Sí. Genial. Gracias por haber Muchas gracias. Por estar aquí. Nos vemos en el siguiente episodio de Archicast. Gracias.